Buenos días, sean bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra del Señor que tenemos este domingo. Y hoy vamos a iniciar un tema, hermanos, hermanas, también amigos que nos escuchan y nos siguen, que tiene que ver con la autoridad de Jesús. Y lo que les voy a dar hoy va a ser una introducción nada más, porque nos va a llevar algunos domingos estudiar este tema que es muy importante, ¿verdad? Muy importante en estos días, ¿verdad? Donde las fiestas y todas las cosas que hay, ¿qué más y qué mejor si nosotros aprendemos acerca de este Jesús que están celebrando? Entonces, vamos a estar estudiando acá y les voy a dar una introducción. El título del estudio, la autoridad de Jesús. Y vamos a basarnos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, y de ahí vamos a estar leyendo del verso 27 hasta el 33. Voy a leer para ustedes la palabra del Señor. Nos dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, bueno, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, y estaban en esa cavilación, ¿verdad? Pero ellos tenían miedo también al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta, así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El propósito, hermanos, es que nosotros podamos aprender acerca de la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque en este tiempo, y no solamente, vean ustedes que la palabra lo dice, desde el mismo tiempo en que Jesús inició su ministerio, ya se le estaban cuestionando su autoridad. Ya estaban cuestionándose por qué él hacía eso, en nombre de quién, que por qué lo hacía, que quién lo envió. Y hasta el día de hoy, esto sigue dándose. Y hoy tenemos, hermanos, hay seminarios y hay seminarios de teólogos que andan buscando quizás quitarle la autoridad que Jesús tiene para poner otras cosas. Y yo quiero que nosotros, como hijos de Dios, seamos buenos apologistas. Y si usted no sabe qué es un apologista, es alguien que, basado en la palabra del Señor, no es alguien que anda inventando, no, basado en la palabra del Señor, defiende lo que ha creído, defiende la fe, defiende lo que recibió del Señor, y lo hace con autoridad. Lo hace con autoridad. La idea es que nosotros también podamos tener la autoridad suficiente para que cuando se nos cuestione acerca de la autoridad de Jesús, nosotros tengamos las bases bíblicas necesarias. ¿Para qué? Para poder responder y dar crédito de lo que nosotros recibimos del Señor. Ese es el propósito de este estudio, hermanos, y que crezcamos en la palabra del Señor. Entonces, cuando Jesús limpió el templo, Él demostró la autoridad espiritual que venía como Mesías e hijo de Dios que Él tenía. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Recordemos, yo les he enseñado a través de la palabra del Señor, desde que el Señor fue anunciado, desde antes ya había una oposición, no solamente a su nacimiento, sino al mensaje que Él traía para nosotros, ¿verdad? Desde ahí ya había oposición. Y el Señor siguió sufriendo esa oposición a través de todo su ministerio hasta el final, donde Él dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces, no debemos de
de asustarnos, ¿verdad? Si nos enfrentan, no debemos asustarnos si nos quieren ridiculizar. No debemos asustarnos, hermanos, si alguien quiere quitarle la autoridad al Señor. Lo que sí debemos estar es preparados. Preparados para presentar defensa de lo que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual. Y cuando yo les digo preparados, hermanos, no es que el Señor nos ha mandado a pelear, ¿verdad? No, hermanos. El Señor no nos ha mandado a pelear con el mundo, ni con Satanás, ni con los demonios, ni con todos sus seguidores. Él no nos ha mandado a pelear. El mensaje del Señor para nosotros es que nosotros le llevemos mensaje de salvación, que nosotros demos fe al mundo de lo que hemos recibido en nuestro corazón, de lo que recibimos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí siempre va a haber oposición, ¿verdad? Yo espero que usted en este momento esté viviendo oposición por parte del mundo, porque esto significa que está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando no hay oposición, cuando estamos demasiado tranquilos, cuando estamos felices, cuando la vida cristiana de nosotros es una felicidad total, ¿verdad? Nada mal, todo bien, todos son nuestros amigos, nadie nos increpa, nadie nos molesta, nadie nos dice nada, los amigos, todos bien con nosotros, todo, una felicidad total. Yo le digo a mi hermano y mi hermana, pues siéntese y medite, porque algo está pasando ahí. Porque la palabra del Señor dice que a sus hijos, a nosotros, cuando llevamos el mensaje y presentamos defensa ante todo aquel que lo demande de nosotros, vamos a tener oposición, hermanos, de Satanás. Y la vida del cristiano es una eterna lucha. Siempre vamos a tener oposición. Siempre el mundo va a tratar de quitar las palabras de nuestra boca y tergiversarlas, y van a tratar de poner otras que no hemos dicho. Por eso el Hijo de Dios, y aquí la importancia de esto, tiene que estar preparado. Preparado y preparada. ¿Y cómo adquirimos esa preparación? Metiéndonos, escudriñando, como cuando, no sé si algún día usted se ha tirado a alguna piscina. Bueno, si no sabe nadar, no se tire, ¿verdad? Pero si usted si sabe nadar, ¿qué pasa cuando nos tiramos un clavado en unas piscinas? Quedamos sumergidos, ¿verdad? Todos. Así debemos de ir a la palabra del Señor para traer a nuestra vida lo que ella tiene para nosotros. Entonces, cuando nos llenamos de ese conocimiento y lo experimentamos al presentarlo al mundo, el mundo se va a oponer, mis hermanos. La vida del cristiano, hermanito, hermana, la vida del cristiano es una lucha constante a través de todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a su presencia. Entonces, que nos nutramos con la palabra del Señor y que demos fe, ¿verdad? Demanda de lo que hemos aprendido. Ok. El Señor venía de Betfagé, Betania, y vuelve a Jerusalén. Y entra al templo, y lo vamos a ver ahorita, hermanos, y Él limpió el templo. Él demostró, hermanos, en ese momento que Él venía con una autoridad dada por Dios. Por supuesto, y aquí es donde yo les estaba hablando hace momento, por supuesto, hermanos, cuando usted quiere limpiar su vida totalmente para el servicio del Señor, el templo que somos, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo y queremos llenarlo ¿con qué? Con las cosas que son buenas para nuestro espíritu. Hay oposición. El Señor viene y limpia el templo y por supuesto los principales sacerdotes no lo vieron con buenos ojos. ¿Por qué? Sino que ellos estaban pensando en que sus prósperos negocios estaban siendo atacados y puestos en peligro, porque vamos a ver luego, a través del estudio, hermanos, que ellos estaban teniendo un negocio redondo en el templo del Señor.
y que además el Señor declaró solemnemente que el templo había dejado de responder al plan de Dios para pasar al estar al servicio de los intereses económicos de la clase sacerdotal. Entonces, ¿quién lo utilizaba como un refugio seguro desde donde podían cometer sus robos, sus fechorías, sus abusos y todo lo demás que vamos a aprender en la palabra del Señor que se estaba dando en el templo del Señor? Por eso este estudio, hermanos, es importante para nosotros. La autoridad de Jesús, con qué autoridad predicamos, con qué autoridad nosotros llevamos el mensaje, con qué autoridad decimos que somos hijos de Dios, con qué autoridad usted y yo podemos decir, sí, yo soy un hijo de Dios y es por esto y esto y esto y está en su palabra. Es de ahí la importancia de lo que vamos a aprender, hermanos. Así que dispongámonos en el Señor, ¿verdad?, para que Él nos enseñe, hermanos, a través de estos domingos, porque esto es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, para que yo les traiga. Ven, hermanos, nosotros los servidores de Dios, los pastores, hemos recibido un mensaje muy, pero muy especial y específico de parte de Dios. Dios nos llamó para predicar su palabra. Y Él nos llamó específicamente a aquellos que estábamos dispuestos a recibir esa carga sobre nuestros hombros. Y además, entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros tenemos entonces que llevar esa enseñanza hacia el pueblo. Y el Señor dice en su palabra que el templo había dejado de ser lo que era para convertirse en un mercado ambulante total. Y esto no le agradó al Señor. Dice la palabra en Mateo capítulo 21, versos 12 al 16. Yo espero que usted sea de los que tienen su cuadernito y apuntan, ¿verdad?, las citas, porque a veces se olvida y el otro domingo ya no nos acordamos de qué fue lo que aprendimos. Muy bien, Mateo 21, del 12 al 16. Voy a leer únicamente el inicio y ahí vamos corriéndonos en los versos. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero. ¿Qué más había ahí, hermanos? Un montón de negocios más. Habían unos que cambiaban el dinero, cambiaban las monedas griegas y romanas por monedas judías y tirias, las únicas que se permitían usarse en la ceremonia del templo. Ok. Yo espero que usted se haya preguntado qué es, bueno, la moneda judía, pero ¿qué son las tirias? Las tirias. Y eran las únicas que eran permitidas para usarse en las ceremonias, ¿verdad?, como ofrendas, para comprar los palominos, las palomas y lo que se iban a ofrecer ahí durante la ceremonia. Era porque las relaciones diplomáticas, hermanos, y comerciales de David, y vean cómo esto va hasta atrás, ¿verdad?, con las ciudades fenicias de Sidón y Tiro. Estas ciudades dieron a Israel materiales y artesanos para el proyecto de la construcción del templo. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 2 y el verso 3, y luego del verso 11 al 14. Después te lo busca, mi hermano y mi hermana, y lo va a leer ahí. Entonces, por ese convenio comercial que hubo entre David y las ciudades fenicias de Sidón y Tiro, se permitió el uso de la moneda tiria en los servicios del templo. ¿Entienden? Entonces, habían ahí algunos que estaban cambiando las monedas griegas y romanas en monedas judías y tirias, pero, hermanos, no solamente las estaban cambiando, ¿verdad? O sea, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Bueno, un colón. Yo lo voy a cambiar y me dan 2 tirias. Es un ejemplo. No es que lo tomen así.
Pero ellos no estaban haciendo eso. Ellos estaban diciendo, sí, dame 10 colones y te doy una tiria. O sea, estaban inflando el precio del cambio de la moneda, robándole al pueblo que venía a hacer sus ofrendas y sus sacrificios. Entonces, estaban robando. También dice la palabra que él volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. La historia judía, hermanos, nos indica que los comerciantes que venían en el templo se aprovechaban. Y es que era un negocio, ¿verdad? El templo de Dios vino a ser un negocio descarado total de robo y muchos que por su tradición judía tenían que ofrecer, ni modo, pagaban, ¿verdad? O sea, como cuando usted necesita algo y lo va a comprar y está con el doble del precio, pero usted lo necesita, es inminente, yo lo necesito, no puedo más. Y entonces usted dice, bueno, ya costaba 20,000, pero ahora están 40, bueno, ya yo voy a pagar 40. Eso hacían los que estaban también vendiendo ahí. Y en la traducción judía, hermanos, nos indica la historia que los comerciantes vendían en el templo, se aprovechaban de los clientes cobrándoles precios abusivos. Según la Misná, el 1.7, hubo una ocasión en el siglo I en que 2 palomas para sacrificio llegaron a costar 1 denario de oro. Esto equivalía a lo que un obrero no especializado podía ganar por 25 días de trabajo. Vean hasta dónde había llegado el abuso en el templo, el robo en el templo de Dios. La ley permitía que los pobres ofrecieran como sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podían ofrecer corderos, ovejas, sino que lo más que podían dar eran tórtolas, ¿verdad? O palomas. Entonces la ley le permitía que el más pobre pudiera ofrecer esto también, para que también tuviera participación. Pero el precio había subido tanto que ya no lo podían pagar, hermano. Miren, esto de ofrecer las tórtolas, las palomas, está en el Levítico 1.14, en el 5.7 también lo menciona, y en el capítulo 12, del verso 6 al 8. Al rabino Simeón ben Gamaliel le indignó esto tanto que redujo el número de los sacrificios, viendo lo que estaba pasando, y como resultado entonces el precio de las palomas cayó inmediatamente y eran 100 veces menor. ¿Ah? Esto es parte de la historia para que ustedes conozcan qué era lo que estaba pasando entonces ahí en el templo. Visto lo anterior, hermanos, Jesús tenía motivos suficientes para llamar salteadores, ladrones a los comerciantes del templo, pues eran explotadores y codiciosos. En el verso número 13, hermanos, del capítulo número 21, dice la palabra también que el Señor les dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. 21:13. Escrito está, les digo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Ahora, hermanos, ¿quiénes eran los dueños de los negocios que se estaban dando ahí? No eran los que estaban vendiendo las palomas, eran simplemente usados, no eran los que estaban cambiando la moneda, eran usados, eran precisamente los sacerdotes, eran los escribas, hermanos, eran los saduceos, eran los que estaban en posición alta, que tenían dinero, los que manejaban este negocio que se estaba dando en la casa del Señor. Pues como era de esperar, entonces, la denuncia de Jesús no gustó nada a los líderes religiosos, que se dieron cuenta entonces que su falsa religiosidad estaba siendo desenmascarada por aquel hombre y puesta en evidencia. Entonces esto constituyó uno de los motivos más importantes para que buscaran cómo matarle.
aunque al mismo tiempo y sin que ellos, hermanos, se dieran cuenta, también fue un punto sin retorno para la nación judía, que con esa decisión determinó su propio destino. ¿Cuál decisión? Matar a aquel que venía a socavar, a sacar en público, a demostrar lo que ellos estaban haciendo. Entonces, hermanos, vamos a llegar hasta acá. Les dije que era una introducción, ¿verdad? Yo espero que durante la semana usted pueda repasar un poco esta parte para que el próximo domingo ya seguimos y vemos y nos metemos otra vez en la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos acordamos de todo lo que se ha hablado acá, aunque es poco, ¿verdad? Pero que lo hemos hablado, ¿ok? Entonces, vemos cómo el Señor venía de Betfagé, de Betania, llega al templo y encuentra aquel desorden, ¿verdad? Tremendo en el templo. O sea, era un desorden, era un mercado, yo no sé, las veces que hemos ido al Senada bueno, ahora la feria más bien es un poco ordenada, ¿verdad? O cuando se hacían las ferias en las calles de los pueblos, era aquel desorden, ¿verdad? Y todo el mundo vendía y todo el mundo entraba y pasaba. Así estaba el templo de Dios, mis hermanos. El Señor llega, se encuentra con este tremendo desorden, con esta ofensa ante los ojos de Dios, y de inmediato pone autoridad, que es el tema del estudio. Pone su autoridad con la que había sido llamado y entonces empieza a hacer orden, a limpiar el templo, y como hablamos acá, ¿verdad? De inmediato viene la respuesta de Satanás, del enemigo. ¿Por qué? Porque estaba en ese momento poniendo en peligro lo que sus hijos del diablo, estaban haciendo. Seguimos el domingo, hermanos. Seguimos el domingo y vamos a continuar estudiando acerca de la autoridad de Jesús. Que esta introducción a la palabra le haya servido, hermano o hermana. Y cuando usted escuche de la Tiria, ¿verdad? Entonces se acuerde que era por la ciudad de Tiro, ¿verdad? Que estaba en relaciones comerciales con David. Dios les bendiga, hermanos, amigos, hermanas también. La paz del Señor esté con ustedes. Que puedan tener un fin de año bueno en el Señor y también un nuevo año lleno de las bendiciones de parte de Dios. Que puedan disfrutar con sus familias, hermanos, en sus casas, siempre recordándonos que en todas las cosas que nosotros hacemos, la honra y la gloria son para Él. No olvide eso nunca, ¿verdad? Que fue algún regalo, un hermano, una amiga ahí, no importa, pero recordemos, no olvidemos que el mejor regalo es que si alguien llega a tu casa en esta Navidad donde los amigos llegan, los hermanos, usted pueda darles y compartirles el regalo que ya usted tiene en su corazón con ellos, y es que Cristo vino a morir y a dar salvación a lo que se había perdido. Dios les bendiga, hermanos, hermanas y amigos. Nos vemos el domingo nuevamente, si así Dios lo quiere. Bendiciones.